La historia de la fe está llena de héroes inesperados, pero ninguno tan paradójico como el hombre que construyó la Iglesia Universal sobre los cimientos que él mismo había intentado destruir. El arquitecto de la teología cristiana fue primero el perseguidor de los cristianos. El autor de las epístolas de amor fue primero un hombre cuya firma autorizaba el arresto y la muerte. Su nombre de nacimiento era Saulo de Tarso, pero el mundo lo conocería por el nombre que recibió después de que el cielo mismo se abriera para detenerlo en su camino: Pablo, el apóstol. Bienvenidos a Personajes de la Biblia, la historia que lo cambió todo. Esta no es la historia de un hombre bueno que se hizo mejor. Es la crónica épica de un enemigo jurado de Cristo que se convirtió en su más grande campeón. Un hombre que lo tenía todo: ciudadanía romana de nacimiento, una educación privilegiada a los pies del más grande rabino de su tiempo, y un celo por Dios que ardía como un sol abrasador. Y usó todos esos dones para intentar aniquilar la fe que, según él, era una blasfemia y una amenaza para todo lo que amaba. Su viaje no comienza con una llamada junto al mar de Galilea, sino con el sonido de las piedras golpeando la carne del primer mártir de la Iglesia. Es la historia de cómo la luz más brillante puede nacer de la oscuridad más profunda, y de cómo la gracia de Dios puede transformar al más grande de los pecadores en el más grande de los santos. En Jerusalén, la nueva fe de los seguidores de Jesús, a quienes llamaban los del camino, crecía como una semilla imparable. Para las autoridades del Sanedrín, era una herejía peligrosa. Pero para un joven fariseo llamado Saulo, era mucho más: era un cáncer que debía ser extirpado con fuego y acero. Saulo no era un judío cualquiera. Nacido en Tarso, una culta ciudad universitaria, poseía la codiciada ciudadanía romana, lo que le otorgaba privilegios y protección en todo el imperio. Fue enviado a Jerusalén para estudiar a los pies del más grande maestro de la ley, Gamaliel. Pero donde Gamaliel predicaba la prudencia, el corazón de Saulo ardía con un celo absoluto. Veía el mundo en blanco y negro, la perfecta ley de Dios y la blasfemia de aquellos que afirmaban que un carpintero crucificado era el Mesías. Su primera aparición en la historia sagrada es escalofriante. Ocurre durante el linchamiento de Esteban, un diácono lleno del Espíritu Santo que se convirtió en el primer mártir cristiano. Mientras los hombres enfurecidos recogían piedras para ejecutarlo, pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Hechos 7:58. Saulo no lanzó ninguna piedra. Su papel fue más oficial, más siniestro. Él aprobaba su muerte, Hechos 8:1, supervisando la ejecución, con sus ojos ardiendo de una convicción justa y terrible. Para Saulo, la muerte de Esteban no fue una tragedia, sino una victoria para Dios. Pero no era el final, era solo el principio. El martirio de Esteban desató una persecución masiva en Jerusalén, y Saulo se convirtió voluntariamente en su punta de lanza. Iba de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres y metiéndolos en la cárcel, Hechos 8:3. Pero Jerusalén no era suficiente. Su celo lo empujó a pedir cartas al sumo sacerdote para llevar su purga hasta la lejana ciudad de Damasco, sin saber que en ese camino polvoriento no encontraría a los herejes que buscaba, sino al Señor que, sin saberlo, amaba y perseguía. Saulo y su comitiva cabalgaban bajo el sol abrasador del mediodía, acercándose a Damasco. En su mano, las cartas del sumo sacerdote eran la sentencia para los cristianos de la ciudad. En su corazón, la convicción de estar haciendo la obra de Dios. Estaba a punto de asestar el golpe más duro hasta la fecha contra los seguidores del camino. De repente, una luz del cielo, más brillante que el sol del desierto, lo envolvió a él y a sus hombres. Fue una explosión de gloria tan intensa que los arrojó a todos por tierra. Saulo, cegado y aterrorizado, quedó tendido en el polvo. Y entonces, de en medio de esa luz insoportable, escuchó una voz que le hablaba en hebreo, una voz de autoridad infinita que conocía su nombre: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Temblando, Saulo solo pudo hacer la pregunta que lo cambiaría todo: ¿Quién eres, Señor?
La respuesta fue la revelación más devastadora y transformadora que un fariseo podía recibir: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hechos 9, 4-5. En un instante, el mundo de Saulo se hizo añicos. El blasfemo crucificado era el Señor glorioso que le hablaba desde el cielo. Las víctimas que él perseguía en la tierra eran el cuerpo de este mismo Señor. Cada arresto, cada amenaza, cada piedra que él había aprobado, había sido un golpe directo contra el Mesías. El campeón de Dios descubrió, para su horror, que había estado luchando contra Dios mismo. Los hombres de Saulo se levantaron, aturdidos. Oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Cuando ayudaron a Saulo a ponerse en pie, él abrió los ojos, pero no veía nada. El hombre que creía ver la verdad con más claridad que nadie estaba ahora completamente ciego. Lo llevaron de la mano, como a un niño indefenso, y lo introdujeron en Damasco, la ciudad que había venido a conquistar. Durante 3 días y 3 noches, Saulo permaneció en una casa, ciego al mundo exterior, pero con los ojos de su alma abiertos por primera vez. No comió ni bebió. Fueron 3 días de oración, de shock, de un profundo y total arrepentimiento. Toda su vida, su teología, su identidad, se estaba desmoronando y reconstruyendo en la oscuridad. Mientras tanto, en esa misma ciudad, el Señor se apareció en una visión a un discípulo llamado Ananías y le dio una orden aterradora: ve a la casa de Judas, en la calle llamada Recta, y pregunta por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque aquí él ora. Ananías protestó, aterrorizado: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Pero el Señor le respondió: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Ananías obedeció. Entró en la casa, y poniendo las manos sobre el perseguidor, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo, y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. El perseguidor había muerto, el apóstol acababa de nacer. La transformación de Saulo fue inmediata y radical. En lugar de presentar sus cartas de arresto, se dirigió a las mismas sinagogas donde pensaba capturar a los cristianos y comenzó a predicar con un poder y una lógica irrefutables que Jesús era el Hijo de Dios. El impacto fue sísmico. Todos los que lo oían quedaban atónitos y decían: ¿no es este el que en Jerusalén asolaba a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos? El cazador se había convertido en uno de ellos. Su conocimiento profundo de las Escrituras, que antes usaba para refutar el cristianismo, ahora lo usaba para demostrar que Jesús era el Mesías prometido. Su predicación fue tan efectiva que enfureció a las autoridades judías de Damasco. El hombre que había llegado como su aliado ahora era su enemigo más peligroso. Pasaron de la confusión a la conspiración y decidieron matarlo. Vigilaban las puertas de la ciudad día y noche para que no pudiera escapar. Pero los discípulos, enterados del complot, organizaron una fuga audaz y humillante para el antiguo fariseo. Por la noche, lo metieron en un gran canasto y lo descolgaron por una abertura en la muralla de la ciudad. El gran perseguidor tuvo que huir como un fugitivo para salvar su vida. Tras su huida de Damasco y un tiempo de retiro y oración en Arabia, Saulo, cuyo nombre romano, Pablo, empezaría a usar cada vez más, se dirigió a Jerusalén. Su objetivo era conocer a los apóstoles, especialmente a Pedro. Pero allí, su reputación lo precedía. Cuando intentó unirse a los discípulos, todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Hechos 9:26. Para ellos, era una trampa, una estratagema del temible perseguidor para infiltrarse en sus filas. Fue entonces cuando un hombre extraordinario, un levita chipriota llamado Bernabé, cuyo apodo significaba hijo de consolación, dio un paso al frente. Arriesgando su propia reputación, buscó a Pablo,
escuchó su historia y creyó en él. Tomándolo bajo su protección, lo llevó ante los apóstoles y les contó la historia del camino a Damasco y de su valiente predicación. Gracias al voto de confianza de Bernabé, las puertas de la comunidad de Jerusalén se abrieron para Pablo. Años más tarde, en la próspera iglesia de Antioquía, mientras los profetas y maestros oraban, el Espíritu Santo habló: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Tras imponerles las manos, la iglesia los envió. El primer viaje misionero estaba a punto de comenzar, el primer paso de una odisea que llevaría el Evangelio más allá de las fronteras de Israel. El primer viaje de Pablo y Bernabé fue una tormenta de milagros y persecuciones. En Chipre, se enfrentaron al mago Elimas, a quien Pablo dejó ciego con una palabra, un acto que provocó la conversión del procónsul romano Sergio Paulo. Fue un momento clave, un alto oficial romano abrazaba la fe. Continuaron hacia el interior de Asia Menor, la actual Turquía. En las sinagogas, su mensaje era siempre el mismo: Jesús era el cumplimiento de las promesas hechas a Israel. Algunos judíos creían, pero muchos, celosos, los rechazaban y provocaban a la multitud en su contra. Fue en Antioquía de Pisidia donde Pablo pronunció unas palabras que cambiaron la historia: «A vosotros primero os era necesario que se os hablase la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, he aquí, nos volvemos a los gentiles». Hechos 13:46. Este giro hacia los no judíos fue un éxito rotundo, pero creó una crisis teológica. ¿Debían los gentiles conversos circuncidarse y seguir toda la ley de Moisés para ser cristianos? Muchos cristianos de origen judío decían que sí. Para resolverlo, se convocó el Concilio de Jerusalén. Allí, Pablo y Bernabé argumentaron apasionadamente, contando cómo Dios había derramado su espíritu sobre los gentiles. Su testimonio, junto con el de Pedro, fue decisivo. El concilio, liderado por Santiago, decretó que la salvación era por la gracia mediante la fe, no por las obras de la ley. La puerta al mundo se había abierto de par en par. En su segundo viaje misionero, ahora acompañado por Silas, Pablo llegó a Troas. Allí, una noche, tuvo una visión: un hombre de Macedonia estaba de pie, rogándole: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Hechos 16:9. Pablo entendió que era una llamada de Dios. Sin dudarlo, tomaron un barco y cruzaron el mar Egeo. Por primera vez, el Evangelio llegaba oficialmente a suelo europeo. Su primera parada fue Filipos. Allí, junto a un río, predicaron a un grupo de mujeres. Una de ellas, Lidia, una vendedora de púrpura, creyó y fue bautizada con toda su casa. Pero pronto surgieron los problemas. Pablo expulsó un espíritu de adivinación de una esclava, lo que enfureció a sus amos, que perdieron su fuente de ingresos. Pablo y Silas fueron acusados, azotados públicamente con varas y arrojados a la parte más profunda de la cárcel, con los pies sujetos en el cepo. Pero en lugar de lamentarse, a medianoche, cantaban himnos a Dios. De repente, un violento terremoto sacudió la prisión, abrió todas las puertas y soltó las cadenas de todos. El carcelero, aterrorizado y a punto de suicidarse, fue detenido por Pablo. Esa misma noche, el carcelero y toda su familia creyeron y fueron bautizados. Al día siguiente, los magistrados, al enterarse de que habían azotado a ciudadanos romanos, se aterrorizaron y les rogaron que se fueran. La primera iglesia en Europa había nacido en sufrimiento y milagros. Pablo continuó su viaje por Grecia, llegando finalmente a Atenas, el corazón intelectual y filosófico del mundo antiguo. Mientras esperaba a Silas y Timoteo, su espíritu se enardecía al ver la ciudad llena de ídolos. Comenzó a debatir en la sinagoga y en el ágora, la plaza pública, donde llamó la atención de los filósofos epicúreos y estoicos. Intrigados por este predicador de dioses extraños, lo llevaron al Areópago, la colina donde se reunía el consejo de la ciudad, y le pidieron que explicara su enseñanza. De pie, en el centro neurálgico del pensamiento humano,
Pablo pronunció uno de los discursos más brillantes de la historia. No atacó sus ídolos, sino que usó su propia cultura como punto de partida. Varones atenienses, comenzó, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Hechos 17, 22-23. A partir de ahí, les habló del Dios creador, que no habita en templos hechos por manos humanas, y les anunció la resurrección de Jesucristo. Algunos se burlaron, pero otros, como Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris, creyeron. Pablo había plantado la semilla de la fe en la cuna de la filosofía occidental. El tercer viaje misionero de Pablo tuvo su epicentro en Efeso, una de las ciudades más grandes e influyentes del Imperio Romano. Efeso era famosa por su colosal templo de Artemisa, o Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El culto a esta diosa era la base de la economía de la ciudad. Pablo se quedó en Efeso durante casi 3 años, predicando y enseñando con un poder extraordinario. El evangelio se extendió tanto que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Hechos 19:10. Muchos abandonaron la magia y la idolatría, quemando públicamente sus libros de hechizos, valorados en una fortuna. Este éxito provocó una violenta reacción. Un platero llamado Demetrio, cuyo negocio de fabricar templetes de plata de Artemisa estaba en crisis, incitó a sus colegas artesanos a un motín. La ciudad entera se sumió en el caos, y una multitud enfurecida se reunió en el gran teatro, gritando durante 2 horas: «Grande es Diana de los Efesios». Pablo quiso enfrentarse a ellos, pero sus discípulos se lo impidieron. Finalmente, el escribano de la ciudad logró calmar a la turba. El poder del Evangelio había sacudido los cimientos económicos y religiosos de una de las grandes capitales del paganismo. A pesar de las advertencias proféticas de que le esperaban prisiones y tribulaciones, Pablo sintió la llamada del Espíritu de volver a Jerusalén. En Mileto, se despidió de los ancianos de la iglesia de Efeso en un discurso conmovedor y lleno de lágrimas, donde afirmó: «Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús». Al llegar a Jerusalén, fue recibido con alegría por Santiago y los líderes de la iglesia. Sin embargo, su presencia no tardó en causar problemas. Unos judíos de Asia lo vieron en el templo, y acusándolo falsamente de haber introducido a un gentil en los recintos sagrados, incitaron a la multitud. Se formó un violento tumulto y la gente arrastró a Pablo fuera del templo para matarlo. Justo a tiempo, el tribuno de la cohorte romana intervino con sus soldados y lo rescató. Mientras lo llevaban a la fortaleza, Pablo, para asombro del tribuno, le habló en griego y le pidió permiso para dirigirse al pueblo. Desde las escaleras de la fortaleza Antonia, Pablo comenzó a contar su historia, su vida como fariseo y su conversión en el camino a Damasco. La multitud escuchó en silencio hasta que mencionó su misión a los gentiles. En ese momento, volvieron a estallar en furia, gritando: «Quita de la tierra a tal hombre, pues no conviene que viva». Para evitar ser azotado, Pablo reveló su ciudadanía romana, lo que cambió por completo su situación legal. Tras comparecer ante el Sanedrín y descubrirse un complot para asesinarlo, fue enviado bajo fuerte escolta a Cesarea, la capital romana de la provincia. Allí permaneció prisionero durante 2 años, compareciendo ante los gobernadores Félix y Festo, y ante el rey Herodes Agripa II. Ante ellos, siempre usó la ocasión para dar testimonio de Cristo. Finalmente, para evitar ser juzgado en Jerusalén, hizo uso de su derecho supremo como ciudadano, a César apeló. Su destino estaba sellado, sería enviado a Roma para ser juzgado por el propio emperador. El viaje a Roma fue una odisea épica. El barco fue atrapado por una terrible tormenta que duró semanas. Mientras todos perdían la esperanza, Pablo, a quien un ángel se le había aparecido,
les aseguró que nadie moriría. El barco finalmente naufragó en la isla de Malta. Allí, mientras encendía una hoguera, una víbora venenosa lo mordió, pero la sacudió en el fuego sin sufrir daño alguno, asombrando a los nativos. Tras pasar el invierno en la isla, finalmente, después de años de anhelarlo, Pablo llegó a Roma. El libro de los Hechos de los Apóstoles termina con Pablo en Roma, bajo arresto domiciliario durante 2 años, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Aquí termina el relato bíblico, pero la tradición de la Iglesia, fuerte y temprana, nos cuenta el final de su historia. La tradición sostiene que fue absuelto en su primer juicio, ya que no había cargos reales contra él. Liberado, emprendió un último viaje misionero, posiblemente llegando a España como era su deseo. Sin embargo, fue arrestado de nuevo durante la brutal persecución del emperador Nerón. Esta vez, su encarcelamiento fue mucho más duro. En una fría mazmorra romana, escribió su última carta, la segunda epístola a Timoteo, una despedida conmovedora y poderosa. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano, escribió. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Alrededor del año 67 después de Cristo, fue llevado fuera de las murallas de Roma, a un lugar llamado Aquae Salviae. Como ciudadano romano, se le perdonó la crucifixión. Fue decapitado con una espada. El hombre que una vez aprobó la muerte de Esteban, ahora entregaba su propia vida por el mismo Señor. Saulo, el perseguidor, había muerto hacía mucho tiempo en un camino polvoriento. Pablo, el apóstol de los gentiles, el gigante de la fe, había completado su carrera y recibido su corona. Su obra, sin embargo, acababa de empezar.